y vamos a ver lo que son los índices. Cuando hablamos de o mencionamos la palabra índices, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué es lo primero que se les viene, así en términos generales? Algo que va en los libros de esos que señalizan los títulos y subtítulos de cada tema. Eso, ¿no? El índice es una guía, ¿no? Que nos permite, por ejemplo, si hablamos del índice de un libro, nos permite a través del índice ubicar el tema que nosotros queremos e ir directamente a la página que nos interesa, ¿no? O como decía también su compañera, en el caso de estar en un documento y creamos digitalmente un índice, también de la misma manera, del índice nos permite saltar al tema que nos interese. Entonces, algo similar a ese concepto general de índice, que es el que tenemos en la cabeza, son los índices acá dentro de las bases de datos. ¿Ya? Entonces, los índices para una base de datos son tablas de búsqueda, como indica acá, especiales, que utiliza el motor de la base de datos para poder visualizar de manera más rápida los resultados, los datos que sea de interés para la persona que hace uso de ellos. También se organizan de la manera en la que las bases de datos guardan los datos. Entonces, los índices tienen como objetivo principal eso. Permitir acceder de manera más directa a la información que se requiere. Entonces se utilizan generalmente para mejorar el rendimiento de lo que son las consultas. Ese es el objetivo de utilizar. Dice, están estructurados para facilitar una respuesta rápida a un conjunto de resultados. Entonces, si vemos en general lo que dice la diapositiva, concluimos lo mismo. Que los índices es una herramienta o son tablas de búsquedas que se generan dentro de la base de datos que tienen por objetivo principal permitirnos el acceso a esa información que nosotros precisamos de manera más rápida, ¿no? Así como él tiene sus ventajas, también tiene algunas desventajas, ¿ya? Pero eso es el índice, la forma rápida de poder llegar a esa información que nosotros queremos. Un índice dice guarda un puntero al registro de la tabla. ¿Cómo hace para encontrar los otros valores que están en ese mismo registro? Los índices, dice la base de datos, almacenan punteros a los registros correspondientes de la tabla. Un puntero es una referencia al espacio de memoria del disco donde están guardados los datos de los registros correspondientes en la tabla. Entonces el índice es un puntero y un puntero es una tabla adicional que se genera y ese puntero lo que hace es hacer referencia al lugar donde se encuentra almacenado el dato que nosotros queremos. Entonces el índice, recuerden bien, metámoslo bien eso en la cabeza, es un puntero que lo que hace es ubicarse en la posición de memoria donde se encuentra el dato que ustedes quieren. ¿Ya? Por ejemplo, dice, imaginemos que nuestra tabla Books, esta es una tabla Books, que tenemos a continuación, dice, tiene miles de registros. Normalmente en una tabla no tenemos solo 6, 7 o 10 registros, tenemos cientos, miles de registros, ¿no? Y nosotros queremos encontrar un dato en particular. Por ejemplo, queremos encontrar el autor del libro Android en 3 días. Dice. Entonces podemos crear un índice con la columna title, dice, este índice será como este. Entonces, por ejemplo, tenemos una tabla tal como se muestra acá, ¿no? Tal como se la ven acá, y lo que nosotros podemos hacer para agilizar la búsqueda de los libros por su título, lo que nosotros hacemos es crear un índice sobre la columna título de la tabla en cuestión, y lo que hace el índice en realidad es ordenar esos valores de tal forma que nosotros podamos ubicar de manera más rápida el título que queremos. Por eso fíjense que aquí en el diseño del index aparecen los títulos de los libros y aparece el puntero, ¿no? Porque dijimos que el índice en realidad es un puntero que hace referencia a una determinada posición de memoria donde se encuentra el valor que ustedes quieren ubicar. Entonces, generalmente cuando creamos los índices y nosotros verificamos el resultado que nos genera el índice, siempre hacemos un listado de la tabla en cuestión por el campo, a través del campo por el cual nosotros hemos creado el índice. Por ejemplo, para este caso de esta tabla Books, que tiene el IDE, tiene el título, el autor y el ISBN del libro.
Entonces, si nosotros creamos un índice sobre el campo título de esta tabla, al ejecutar el resultado del índice, nosotros vamos a hacer un select a esa tabla a través del campo por el cual se creó el índice. Entonces yo debería hacer, por ejemplo, un select title from tabla books, digamos, ¿no? Entonces ahí me va a mostrar la lista de todos los títulos ordenados. Y al tenerlos ordenados los títulos, por supuesto que me va a ser mucho más fácil encontrar el valor que quiero. En este caso, Android en 3 días. ¿No? En eso consiste el índice. En realidad es una referencia a la posición de la memoria donde se encuentra el valor que ustedes desean encontrar. ¿Ya? Ahora, como les decía, tiene los índices, la creación de los índices tiene sus ventajas, ¿no? El ubicar rápidamente la información, pero así como tiene ventajas, tiene desventajas, y una de sus desventajas justamente sería el coste asociado. Los índices utilizan un espacio de disco, porque si es un puntero, es una tabla adicional que se crea con punteros a las direcciones o a las referencias de memoria, entonces utiliza espacio en disco. Y por lo tanto va a ralentizar las operaciones que nosotros podamos realizar sobre las tablas. Es por eso que dice que la utilización de índices tiene un costo asociado, ¿no? Al ocupar espacio en disco, las 3 operaciones básicas sobre el mantenimiento de las tablas van a ser un poco más lentas, ¿no? Ya que cada vez dice que una de estas operaciones se lleva a cabo, se actualizan los índices así como la base de datos. Entonces, como son punteros que se direccionan o hacen referencia a esa dirección de memoria, al hacer una inserción, al hacer una eliminación o al hacer una modificación, ¿qué sucede? Esas direcciones de memoria van a cambiar, por lo tanto se va a actualizar esa tabla de índices para ir apuntando donde corresponda según la operación que se ha realizado. Entonces, al ocupar un espacio de memoria o al utilizar un espacio de memoria, utilizan espacio en disco. Y por la operación que se realiza de hacer un reajuste de los índices, va a demorar un poquito más en cuanto a realizar estas 3 operaciones básicas. Obviamente no va a ser algo que vaya a ser muy evidente, ¿no? Pero tiene asociado esa desventaja, si las podemos llamar así, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? Que cuando nosotros utilicemos el concepto de índice, o nosotros querramos crear un índice sobre una determinada tabla, lo vamos a hacer sobre el campo que nosotros con frecuencia accedamos a través de las consultas al campo. Por ejemplo, si en el caso de la tabla libro, ustedes realizan muchas consultas sobre el campo, vamos a decir, título, ¿no? O sea, muchas veces acceden a la lista de los libros, digamos, que tienen almacenado en la base de datos a través del título, entonces será conveniente crear un índice sobre ese campo. ¿Por qué? Porque es el campo que con frecuencia ustedes acceden para obtener la información. Entonces, cuando se crean los índices hay que tomar en cuenta eso. ¿Cuál es el campo con el que frecuentemente nosotros interactuamos? Entonces, como es un campo frecuente que nos debería devolver rápidamente la información, es a ese campo que nosotros le debemos asignar el índice. No sé si queda claro. ¿Queda claro el concepto? Sí, me queda claro. Perfecto. ¿Cuál es la sintaxis que nosotros dentro del lenguaje utilizamos para esta herramienta? Como está mostrado acá en la diapositiva. Create index, el nombre que le vamos a asignar al índice dentro de la base de datos, sobre qué tabla lo vamos a crear y a qué campo de la tabla va a hacer referencia. Por eso aquí dice sobre la tabla y sobre el campo o la columna nombre, sino que sería el campo de la tabla. Esa sería la forma en cómo se genera un índice dentro de la base de datos. Por supuesto que además de la sintaxis para crear, tenemos la sintaxis para borrar. Y para borrar, al igual que en el caso de la vista, por ejemplo, borramos un índice con la palabra drop. Drop index, cuál es el índice que queremos borrar y sobre qué tabla ese índice fue generado. Entonces esa sería la instrucción o la sintaxis de la instrucción para borrar el índice.
O en el caso de que nosotros querramos visualizar todos los índices que han sido creados dentro de la tabla, porque podemos crear más de un índice dependiendo de los campos que tenga la tabla y dependiendo de la frecuencia con la que nosotros accedamos a la información. Entonces utilizamos también la palabra o la sentencia show, ¿no? Show index, de qué tabla que queremos hacer el listado de los índices, el nombre de la tabla. Esas serían las 3 instrucciones que nosotros deberíamos utilizar al momento de aplicar esta herramienta. ¿Ya? Entonces sería la creación, la eliminación y el listar la cantidad de índices generados sobre una determinada tabla. Esas serían las 3 instrucciones que nosotros vamos a aplicar en este momento para ver el funcionamiento de la herramienta. Entonces vamos a acceder a Heidi. Y vamos a ver aquí ya algunas de las bases de datos con las que nosotros hemos trabajado, ¿no? Aquí tenemos alguna de ellas, incluso aquí tengo el práctico que revisamos la semana pasada. Muy bien, para eso voy a abrir una nueva consulta y voy a acceder a uno de los scripts que ya teníamos almacenados. Aquí inclusive estaba la tarea que les había dado yo sobre los triggers, ¿no? En este script, que ya la presentaron anteriormente. Bien, lo que vamos a hacer entonces es crearnos índices sobre esta base de datos. Entonces, ya la tenemos la base de datos activa. Y lo que vamos a hacer es, primero voy a hacer un select sobre la tabla departamento. Esta tabla empresa tiene 2 tablitas. Una tabla que se llama departamento y una tabla que se llama persona. Entonces voy a hacer un listado primero. La tabla departamento. De departamento se llama la tabla. Así. Lo que me muestra es esto. Recursos humanos, contabilidad, sistema, marketing, cobranza y administración. Es de esta manera que está la tabla almacenando los valores. Bien, entonces, por ejemplo, de repente, dentro de esta base de datos, yo accedo con mucha frecuencia a los que son los nombres de los departamentos, vamos a suponer. Entonces voy a crear un índice que me permita ubicar de manera más rápida un nombre en particular. Y para eso yo necesito que ellos estén ordenados. Supónganse que el registro de esta tabla es mucho más extenso, más de los 6 registros que tenemos almacenados. Entonces, ¿cómo hago para crear un índice? Coloco el create index, el nombre que yo le voy a asignar al índice, y de X, por ejemplo, guión bajo de PTO, le voy a poner, y de X, nombre de PTO, por ejemplo, N de PTO. Ese es el nombre que yo le estoy asignando al índice para poder reconocerlo. ¿Sobre quién voy a crear? Sobre la tabla departamento. Sobre la tabla departamento. ¿En qué campo en particular? En el campo nombre departamento. El índice va a estar creado sobre este campo. ¿Ya? Entonces ahí está la instrucción para crear el índice. Entonces vamos a poner creación de índice. Entonces, create index, el nombre, sobre qué tabla y a qué campo le va a afectar. Seleccionamos la instrucción, la ejecutamos. Se supone que al no darme ningún error, se creó el índice. Pero para eso yo quiero mostrar el índice. Vamos a mostrar el índice. Para eso nosotros lo que hacemos es show index from
el nombre de la tabla, donde nosotros podemos haber creado más de uno, ¿no? Mostrar los índices que hayan en la tabla de departamento. Vamos a ejecutar y vemos que aquí me aparece el índice que yo he creado. Notemos algo interesante. Por defecto, nosotros cuando creamos las restricciones al diseñar la tabla, el campo llave o los campos llave que nosotros definimos en la tabla ya son considerados por defecto como índice. Es por eso que aquí aparecen dos. La llave primaria, que la hemos creado sobre el campo ID, y en este caso el índice adicional que nosotros hemos definido sobre el campo nombre. Entonces, por defecto, ya las llaves que hemos determinado en las tablas son consideradas como índice, ¿ya? Pero ¿qué efecto tiene que yo cree el índice? Dijimos que nos ayuda a encontrar más rápidamente el resultado o la información que nosotros queremos. Entonces, para ver si el índice está funcionando como debe ser, yo le voy a hacer un select, nombre de, así se llama el campo, from tabla departamento. ¿Ya? Entonces, yo estoy haciendo un select en este momento a la tabla de departamento, pero lo estoy haciendo sobre el campo nombre departamento. Ustedes vieron cómo estaban los nombres de los departamentos en un principio, como yo le hice un select acá. ¿No? Miren, automáticamente ya me aparece ordenado. ¿Vieron? Hace un rato cuando yo le usé un select teníamos los mismos nombres, aquí lo pueden ver por la numeración, teníamos los mismos nombres de los departamentos, pero ellos no estaban ordenados de manera alfabética, ¿no? Estaban ordenados según hemos ido nosotros insertando la información. Entonces, cuando yo le vuelvo a hacer un select, ¿no? A la tabla departamento, voy a verificar que ya ha sido ordenado por el campo en el cual yo le creé el índice. En este caso, miren, por el nombre del departamento aparecen ya los departamentos ordenados en forma alfabética y de manera ascendente. Ahora, si yo le hago un select aquí, obviamente me va a mostrar solamente el campo en cuestión sobre el cual yo le he creado el índice. ¿Se comprende? Sí, ingeniero. Supongamos que yo aquí, a ver, voy a hacer otro listado. Veamos en el caso de la tabla persona. En el caso de la tabla persona. Vamos a hacer aquí un select. Tabla persona. Voy a ver directamente cómo está esta tabla. Bien, esta tabla tiene, fíjense, solamente dos registros. Dos registros. Miren cómo están los datos. Voy a insertar un registro más aquí. Solamente tenemos dos. Insertaré un registro más. No tenía aquí la inserción de los datos de manera, lo había hecho parece de manera gráfica, no lo había hecho con el insert. Vamos a insertar un nuevo registro. Vamos a suponer aquí. Insert into tabla persona valúes. Vamos a colocar, según esto viene el ID de la persona, 104, es de tipo numérico. Vamos a insertar el departamento 2, también es numérico. El nombre de la persona, Ana María. El apellido. El otro apellido. La fecha. Año, mes y día. El sueldo. Numérico. La ciudad.
y el cargo. El cargo vamos a colocar encargado. ¿Cuál es el código 2? Vamos a ver primero cuál es el código 2. Voy a hacer un select aquí previo. Contabilidad. Entonces le he puesto código 2 encargado de cobranza. Vamos a ver. Ya. Supongamos. Un registro más, estoy adicionando esta tabla para que tenga sentido lo que vamos a hacer. Cargo. Entonces el nombre. Cobranza voy a poner. Es el tamaño del campo. Ya está. Voy a hacerle un select. Y ya tengo los campos registrados, los datos registrados más bien de esa forma, ¿no es cierto? Entonces yo puedo crearle, por ejemplo, acá un índice sobre el campo apellido paterno. Fíjense cómo están registrados los datos en el caso del apellido paterno, ¿no? De esta manera, lo están viendo. Ahora voy a crearme un índice sobre ese campo, es decir, create index. Vamos a ponerle IDX, guión bajo, apellido paterno, así se va a llamar el índice, on, el nombre de la tabla, tabla persona, ¿sobre qué campo? Sobre el campo apellido, guión bajo paterno. ¿Ya? Estamos viendo entonces cómo está, en qué orden están los campos. Ejecuto. Ya lo creé el índice. Voy a hacerle un show index a la tabla persona. Y aquí tengo. Fíjense que acá, como les había indicado, ¿no? Tenemos un índice de la llave primaria, un índice de la llave secundaria, aquí hay un índice adicional sobre el campo nombre, pero además hay el índice que nosotros acabamos de crear, que es el índice sobre el campo apellido paterno. Entonces, si yo le vuelvo a hacer un select aquí a la tabla persona, fíjense, tengo un select sobre la tabla persona, miren, no está ordenado, aquí no aparece ordenado. Entonces aquí voy a hacer un select directamente sobre el campo. Aquí voy a colocar el campo, apellido, guión bajo, paterno, ¿no? Estoy haciendo un listado solo del campo apellido paterno en la tabla persona. Fíjense, aquí estoy visualizando que me muestra los apellidos en orden alfabético, en orden ascendente. ¿Correcto? Pero además estuvimos viendo que aquí en esta tabla, otra vez con el show, voy a ver que hay un índice adicional en el campo prueba, que se llama prueba 1. Entonces lo voy a borrar. Aquí para eliminar el índice, voy a utilizar la instrucción drop index. Drop index, el índice se llama prueba 1. Prueba 1. Y le voy a decir de dónde lo voy a borrar ese índice sobre la tabla persona. Elimínelo ese índice que aparece con ese nombre. Le voy a dar a ejecutar. Se eliminó, verifiquemos con el show. Sí, efectivamente, perdón, el índice ya no hay. Solamente hay los índices por defecto, que sería la llave secundaria y la llave principal y la llave secundaria. Por defecto siempre los campos llave ya son considerados índices, porque en realidad son punteros, ¿no? En el caso de nuestro índice adicional que hemos creado por la necesidad que tenemos de acceder directamente a través de ese campo, lo hemos creado este índice sobre el apellido paterno. Entonces, si acá yo le hago, por ejemplo, un select a la tabla persona,
lo veo de esta manera, el apellido paterno, pero si yo aquí le hago un select sobre el campo índice, sobre el campo sobre el cual quiere el índice, que es el apellido paterno, voy a poder visualizar que los apellidos registrados se ordenan alfabéticamente en forma ascendente, lo que me da lugar a que yo pueda directamente o con mayor facilidad acceder a esa información. Ese es el objetivo del índice. Es por eso que los índices, como decía dentro de la presentación, que son, tienen las ventajas de permitirme el acceso rápido, pero la desventaja sería el tiempo y el espacio en disco que él ocupa, ¿no? El tiempo de acceso, o sea, al ejecutar las instrucciones de mantenimiento de la tabla y el espacio en disco que él ocupa, ¿no? Porque es una tabla extra de puntero a la referencia o que hacen referencia al espacio de memoria. ¿Se comprende el concepto? ¿Está claro, jóvenes? Sí, Perfecto. Entonces, tomamos en cuenta, por favor, que los índices solamente se crean para campos, vuelvo a recalcar, para campos con los cuales ustedes trabajen frecuentemente, ya por esas desventajas que presenta el uso de esta herramienta, ¿no? Entonces, solamente debemos optimizar el uso de la herramienta en el caso que sea estrictamente necesario para el caso que accedemos, el campo por el que accedemos con mucha frecuencia, ¿ya? Bien, esta es una herramienta adicional, llamémoslo así, a las otras herramientas que ya hemos visto, que más que todo son de uso de la persona que administra, ¿no?, la información de la base de datos, no así herramienta que sirva para uso frecuente de lo que es el usuario final, ¿no?, que es el que va a hacer uso de los datos a diario, llamémoslo así, dentro de la base de datos. Para eso existe otra herramienta. ¿Y cuál es esa otra herramienta que utilizan muy frecuentemente los usuarios de una base de datos? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, este es el complemento para las anteriores que ya hemos visto. Veamos entonces cuál es esa otra herramienta. Esa otra herramienta vienen a ser las consultas. ¿Alguien puede definir lo que es una consulta? Los que ya, bueno, todos han visto base 1, ¿no? Y en base 1 se da el concepto. ¿Alguien recuerda cuál es el concepto de lo que es una consulta? yo no recuerdo, Inge. ¿No? Es como una pregunta, podríamos decirle, a la base de datos que le estamos haciendo usando Select. ¿No Ya son es como los parámetros? parámetro. Ya, es una pregunta, decía, ¿no? En realidad, la consulta, como su nombre lo indica, nos sirve para consultar, así como su nombre dice, ¿no? Consultar la información de la base de datos, pero esto ya más nivel usuario. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar una vista y una consulta? ¿Se fijaron ustedes que las vistas, dijimos que era una herramienta propia del administrador y las vistas se creaban con el objetivo de mantener la privacidad de cierta información y dar acceso a ciertos datos que el usuario puede ver para que él no tenga contacto directo con las tablas en sí, ¿no? Entonces el administrador dice, el usuario X va a utilizar solamente estos campos, no necesita conocer estos otros, entonces solamente le permito visualizar esto. Una manera de proteger la información. Además de eso, que las vistas, se fijaron ustedes que al crear la vista se almacenaba físicamente la estructura de la vista en la base de datos, ¿no? Porque aparecía en nuestro panel así como la tabla, porque en realidad la vista es una tabla virtual. Solamente que cada vez que nosotros queremos ver el resultado que ella arroja, nosotros lo que hacemos es, vemos un resultado lógico. Entonces ese resultado aparece cada vez que nosotros ejecutamos la vista, ¿no? Lógicamente se genera un resultado, pero físicamente la estructura en sí de la vista está almacenada dentro de la base de datos. Eso es lo que hace la vista, ¿no? La considerada tabla virtual.
toda la información que se va insertando en la tabla se visualiza a través del resultado en la vista, si es que nosotros hemos creado una vista sobre esa tabla en cuestión, ¿no? Pero la estructura se almacena físicamente y el resultado se genera lógicamente. Eso es en el caso de la vista. En el caso de la consulta, es una herramienta direccionada exclusivamente para el usuario final, pero la estructura de la consulta no se almacena físicamente en la base de datos, sino todo se genera lógicamente. Cada vez que ustedes la ejecutan, porque la tienen diseñada la consulta, la ejecutan la consulta, ella genera los resultados que le va a arrojar, ¿no? Entonces, la estructura ustedes la tienen ahí en su script, por ejemplo, ¿no? Pero la estructura en sí no se almacena en la base de datos, sino se genera lógicamente cada vez que ustedes la ejecutan. Y es una herramienta que me permite hacer eso, consultar la información de una, dos o más tablas, excluir cierta información y mostrar solo lo que me interesa a través de esas condiciones que decía su compañero. Entonces son preguntas que nosotros le hacemos a la base de datos para que la base de datos nos muestre el resultado que nosotros queremos. De repente, en el caso de esta base de datos con la que hemos estado trabajando, en el caso de los índices, de repente yo quiero ver todos los empleados que trabajan en el Departamento de Recursos Humanos, digamos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Crearme una consulta que me muestre solamente esa información. Entonces, estoy condicionando a que solo aquellos empleados que trabajan en recursos humanos me los tienen que mostrar. Lo demás no me interesa. Entonces, estoy condicionando a la consulta para que ella solo me muestre lo que yo quiero. Pero, ¿cuál es la diferencia fundamental con la vista? Que ella no se almacena su estructura físicamente, sino se genera lógicamente cada vez que ustedes la llaman o la necesitan utilizar. Y por supuesto que esa información siempre está actualizada acorde a lo que la tabla tiene. Porque cuando nosotros trabajamos en la consulta hacemos referencia a una tabla en particular. Entonces me va a mostrar la información actualizada que tiene la consulta. Entonces, por medio de una consulta, nosotros no podemos ingresar información a la tabla, porque solamente leemos la información que tiene la tabla. Sin embargo, la vista, a través de una vista, nosotros podemos insertar un dato y ese dato, por supuesto, se va a ver reflejado en la tabla. Esa es otra diferencia importante que existe entre estas dos herramientas. Entonces, genera la consulta los resultados lógicos, mas no nos permite escribir, solamente nos permite leer la información que las tablas tienen. ¿Ya? Entonces, como definición formal, dice, la consulta es la forma de recuperar la información que nos interesa dentro de una base de datos, usando para ello el lenguaje de consultas SQL, como hemos estado viendo. Para realizar las consultas sobre las tablas de la base de datos, disponemos de la instrucción select, que ya la conocemos. Con ella podemos consultar una o varias tablas. Es sin duda el comando más versátil que tiene el lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que hace la consulta? Nos permite consultar o recuperar, como dice aquí, la información que a nosotros nos interesa de la base de datos. Pero solamente nos permite eso, consultar, o sea, es decir, leer. No nos permite en ningún momento a través de ella hacer alguna modificación al dato origen, que esa era una de las diferencias fundamentales con lo que eran las vistas. ¿Ya? Entonces, el comando que vamos a, o sea, en realidad los comandos que vamos a utilizar para las consultas vienen a ser los mismos comandos que ustedes han visto que se utilizaban tanto para la creación de las vistas, ¿no? Es lo mismo, porque el lenguaje es el mismo lenguaje que estamos usando, solo estamos haciendo uso de otra herramienta. El objetivo de la otra herramienta también varía, ¿no? El resultado, dice una consulta select, nos devuelve una tabla lógica, es lo que les decía. Es decir, los resultados son una relación de datos que tienen filas, registros con una serie de campos o columnas. Entonces es un resultado lógico lo que nos devuelve, no solo de lectura. Igual que cualquier tabla de la base de datos, dice, sin embargo, esta tabla está en memoria mientras la utilicemos y luego se descarta. Cada vez que ejecutemos la consulta se vuelve a calcular el resultado. A eso es lo que me refería. Entonces se genera esa tabla lógica cada vez que ustedes ejecutan la consulta, pero esa tabla desaparece una vez ustedes han dejado de utilizarla. Se vuelve a generar cuando ustedes la vuelven a ejecutar la consulta. Muestra los resultados y luego se descarta. Entonces esa es la diferencia fundamental también con la vista, ¿no? Que la vista se almacena la estructura físicamente en la base de datos, ¿no? Y se genera un resultado lógico cuando ustedes la ejecutan, ¿no?
En cambio, en el caso de la consulta, todo es lógicamente generado al momento que ustedes lo van a utilizar. ¿Se comprende esa diferencia? ¿Se comprende, jóvenes, la diferencia? A ver, ¿no los escucho? ¿Se entiende o Yo no no se lo entiende? comprendo, Inge, yo no lo comprendo bien porque está bien estable Ajá. la red y no me pude escuchar. Ya. Aparte de su compañera, ¿todos los demás comprenden el concepto de la consulta? Dije, yo más o menos. Ya, a ver, ¿cuál es su duda, Abigail? O sea, entre la diferencia, no la entendí muy bien esa parte. Si me podría volver a explicar, Inge, por favor. Ya. Decíamos que la diferencia entre una vista, ¿cuál es la diferencia entre una vista y una consulta? La vista es una tabla virtual, ¿ya? Cuando ustedes crean la vista, se dieron cuenta que al crear la vista, nosotros lo veíamos en ese panel, ¿no es cierto? Que donde aparecen las tablas, la vista también aparecía, ¿no? El símbolo que tenía la vista era un ojito. Entonces, la vista se guarda físicamente, la estructura que ustedes han creado para la vista la guardan físicamente dentro de la base de datos. Cuando ustedes ejecutan la vista con el select, les genera los resultados lógicos. Los resultados no se almacenan en la vista. Los resultados se generan cada vez que ustedes la ejecutan, pero la estructura de la vista sí se guardó. ¿Ya? Ahora, se guardó físicamente. Ahora, a través de una vista, ustedes pueden hacer modificaciones en una tabla. ¿Qué quiero decir? A través de una vista, ustedes pueden insertar un nuevo registro a la tabla, porque la vista es una tabla virtual. Eso es lo que hace una vista. ¿Y cuál era el objetivo principal de la vista, aparte de estas características que les acabo de mencionar? Es que la vista es una herramienta de control y seguridad para el administrador de la base de datos. Porque a través de la vista, el administrador lo que hace es dar permiso al usuario para que acceda a cierta información que él considera que es pertinente que él vea. No le da abierto, digamos, completamente a todos los campos. Solamente él considera cuáles son los campos que el usuario necesita acceder. A esos campos le da la vista para que él pueda trabajar con los datos sin necesidad de manipular directamente la tabla. Eso en el caso de la vista. Ahora, en el caso de la consulta, la estructura en sí de la consulta que nosotros vamos a diseñar, no se guarda físicamente en la base de datos, sino que es una tabla que se genera lógicamente. Ustedes diseñan la consulta, ustedes ejecutan la consulta y ella genera una tabla lógica que me muestra unos resultados temporales, llamémoslo así, que solamente nos sirven como datos para leer, o sea, para visualizar resultados, más no a través de la consulta vamos a hacer alguna modificación en la tabla. Entonces, una vez ustedes la ejecutan la consulta, vieron los resultados lógicos que ella les genera y automáticamente se descarta cada vez que ustedes dejan de utilizarla. La quieren volver a utilizar por segunda vez, la pueden ejecutar nuevamente. Y ella nuevamente le va a generar resultados lógicos. Mientras esté ahí, mientras ustedes los necesiten, están ahí. Una vez ustedes ya no los necesitan, esos resultados automáticamente o esa tabla lógica se descarta. Entonces esa tabla lógica se va a generar cada vez que ustedes ejecuten la consulta. Y me va a servir solo para eso, para consultar, es decir, para ver, para leer los resultados, más no para modificar ningún punto de datos que tenga almacenada su base de datos. No sé si se entiende ahora mejor. Sí, ingeniera. ¿Sí? Entonces, Sí. recuerden, entonces la consulta me permite leer los datos de la tabla, por eso dice acá, igual que cualquier tabla de la base de datos, una consulta no me genera los resultados. Sin embargo, dice, esta tabla está en memoria mientras la utilicemos y luego se descarta. Cada vez que ejecutemos la consulta se vuelve a calcular el resultado, porque la estructura está ahí. Ustedes la ejecutan la consulta, ¿no? Y van a generar el resultado, que va a ser, por supuesto, va a ser un resultado que siempre va a estar actualizado de acuerdo a la información que ustedes vayan agregando a sus tablas.
pero no pueden a través de la consulta hacerle ningún cambio a la tabla. Simplemente la consulta le va a mostrar el resultado de lo que ustedes han insertado en la tabla, pero ella no puede hacer ningún cambio, ¿ya? O sea, las tablas son inalterables para la consulta. Ella solo muestra el resultado de lo que ustedes quieren ver. Esa es la diferencia fundamental. Ahora, para que lo comprendamos mejor, vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo, aquí no tengo creada, miren, esta base de datos no tengo creada ninguna vista. Voy a crearme una vista, ¿ya? Ejemplo de vista, voy a poner aquí. Create view. Vista 1, le voy a poner as select from, asterisco, from, tabla departamento. Miren, me estoy creando una vista que va a afectar a la tabla departamento. ¿Y qué hace esta vista? Solo mostrar el contenido de ella, de la tabla, ¿no? Eso hace la vista, miren. La voy a ejecutar. Voy a actualizar aquí mi panel. Y voy a ver que apareció la vista. Entonces, a esto me refiero. Cuando nosotros creamos una vista, la estructura de la vista, se guarda físicamente en la base de datos y se visualiza aquí como una tabla más, pero esta es una tabla especial porque es una tabla virtual, que puede crearse con todos los campos o con los campos que a ustedes les interese. En este caso, yo la creé con todos sus campos. Bien. Ahora, si yo quiero ver el resultado de esa vista, nosotros hacíamos select, asterisco, from B1, ¿no ven? Esa es la forma de ver el resultado de una vista. Entonces voy a acceder a visualizar qué es lo que tiene la vista. La vista tiene todo esto. Todo esto tiene la vista. ¿Ya? O sea, en realidad me está mostrando el contenido de la tabla de departamento, pero lo estoy visualizando a través de la vista que yo creé. Perfecto. Entonces les decía yo que la diferencia fundamental con la consulta es que a través de la vista yo no puedo hacerle en la consulta, a través de la consulta yo no puedo hacer ninguna modificación a la tabla, pero a través de la vista sí puedo modificar el dato de la tabla, porque en la realidad la vista es una tabla virtual. Entonces vamos a suponer que yo hago esto, insert into B1, ¿quién es B1? La vista que se creó sobre la tabla de departamento. Valúes. Esta tabla de departamento tiene dos campos, el ID y el nombre. Entonces yo voy a crear el departamento 7. El departamento 7, a ver qué le podemos llamar al departamento 7. Le vamos a llamar administración. Entonces, esa vista B1 la hemos creado sobre la tabla departamento y esa tabla departamento tiene dos campos. Entonces yo a través de mi vista B1 quiero insertar un nuevo registro a la tabla departamento. Entonces aquí estoy creando el departamento 7 que se llama administración. Inserté. Voy a visualizarlo a través de la vista. Departamento 7, administración. Pero ahora yo quiero ver si en realidad se encuentra en la tabla departamento. Entonces aquí tengo un select para la tabla departamento. Miren, administración. Estoy haciendo un listado de la tabla departamento y que aparece el nuevo departamento, que es el departamento 7. ¿Se fijaron? Que yo a través de la vista puedo modificar la información de la tabla. Porque la vista está considerada como una tabla virtual. Entonces yo puedo hacer la modificación. ¿Y qué modificación hice aquí? Inserté un nuevo registro a través de una vista en la tabla de departamento. ¿Se dan cuenta? ¿Se comprende mejor? Sí, G. Ahora, es por eso que yo les decía que el administrador de la base de datos tiene la potestad de definir qué campo va a utilizar para crear una X vista y a quién le va a dar permiso para que use esa vista. Entonces, si me dieron a mi usuario la
posibilidad de manejar la vista 1, entonces yo voy a poder hacer modificaciones a la tabla como yo, usuario de la base de datos, voy a poder hacer modificaciones porque me están dando el permiso a través de la vista. Entonces yo puedo modificar, porque la vista es eso, es una tabla virtual, ¿no? Ahora, en el caso de la consulta, yo no voy a poder hacer modificaciones así como la que acabo de hacer a través de una vista. ¿Por qué? Porque solo me sirve para leer. Cuando yo creo una consulta y ejecuto una consulta, solo leo los datos de la tabla. Leo, me devuelve un resultado lógico. Se genera una tabla, muestra los resultados y la tabla desaparece. Vuelve a ejecutar, se vuelve a generar la tabla, me muestra los resultados y desaparece. Entonces, no se guarda físicamente y aparte no me permite modificar, como ustedes acaban de ver lo que yo he hecho con la vista. ¿Ya? ¿Se borra el registro? No. Entonces, No. Lo que me dice aquí Luis, una consulta, si elimino la vista, se borra el registro ingresado desde la vista, dice. Una consulta, a través de una consulta yo no voy a eliminar ningún registro. Yo solo voy a visualizar. ¿Ya? Pregunta prácticamente si elimina usted la vista, ¿se va a borrar también No. lo que acaba de ingresar? No, porque la vista es una herramienta auxiliar que yo creé sobre la tabla, sobre la base de datos, pero no estoy eliminando el origen de la vista es la tabla. Entonces, si yo no elimino la tabla, no voy a eliminar la información. Si yo elimino la vista, no pasa nada con la tabla se mantiene intacta. Por ejemplo, si yo aquí le digo drop view B1, estoy eliminando la vista, ¿no? Actualizo. No hay la vista ya. Ahora voy a hacerle un select a la tabla departamento. Sobre esa tabla creé la vista. Miren, la información está intacta porque yo la usé la vista para insertar un registro a la tabla. ¿Pero dónde se insertó ese registro? En la tabla. ¿No es cierto? No en la vista, porque la vista es una tabla virtual. O sea, virtual quiere decir que puede desaparecer, no es permanente. En cambio, la tabla sí es permanente. Entonces, la información que ya yo modifiqué en la tabla, en este caso, haciendo una inserción, esa información ya se grabó físicamente y va a estar ahí hasta que yo lo elimine. Entonces, no afecta. ¿Está claro esa duda? ¿Se responde la pregunta? Sí, Inge. Muy Sí. bien. Muchas ingeniera, en gracias. este caso, ¿Perdón? en la vista, no, ingeniera, si en el caso de la vista no hayamos puesto el asterisco y solo hayamos puesto solo un campo y vamos a insertar, digamos, datos a esa vista y solo tenemos el campo código. Ya, es que cuando yo hice una vista con todos los campos, me va a permitir insertar los campos, todos los campos. Ahora, si usted hace una vista de selección para mostrar ciertos campos, solo le va a mostrar esos ciertos campos que usted está pidiendo. No va a poder insertar a través de una vista con un solo campo ese valor solamente. O sea, claro, la vista le va a dar la posibilidad de que usted inserte el código, entonces va a estar el dato incompleto en la base de datos. Entonces, si O usted sea la que no vista... se puede lograr. Claro, con porque, una- o sea, estaría incompleto el dato, pues, ¿no? Porque si usted se da cuenta, yo creo una vista con todos los campos. Entonces yo a través de esa vista voy a poder insertar todos los campos a la tabla. Ahora, si yo creo una vista con un campo solamente, entonces a través de esa vista voy a poder insertar solo con ese campo para lo que yo creé la vista. Entonces la tabla va a quedar solamente con ese campo y los demás va a quedar vacío. Sí, pero se puede, entonces, ¿no, hija? Claro, se puede, pero el Ay, objetivo, el objetivo en realidad no sería lo más conveniente, pero de poderse hacer, se puede hacer. Pero los datos igual de la tabla le van a estar inconclusos, ¿no? Y va a tener que luego que modificar la tabla para que el registro esté completo. Pero sí se puede. Pero una vez usted a través de la vista grabó algo en la tabla, ese algo va a permanecer mismo que usted la borre en la vista. ya, hija. Ok. Entonces, esa es una diferencia fundamental entre esta herramienta que ya habíamos utilizado
y la nueva que vamos a usar. Entonces, recordemos que con la consulta solamente ustedes lo que hacen es consultar, leer nada más, como nos decía aquí. ¿Y cuál es la sintaxis de la consulta? Ya ustedes la conocen porque la han usado en la vista, ¿no? Select puede ser el asterisco para mostrar todos los campos o puede ser para mostrar solamente uno de los campos o alguno de los campos. Y por supuesto también en el select, como ya hemos visto, podemos crear nosotros campos calculados, ¿no? Ya hemos visto. Por eso dice aquí, haz expresión. Asterisco, lista de columnas o expresiones y haz expresión. Podemos poner título a los campos calculados. Igual. ¿De dónde? Podemos hacer enunciado aquí a un nombre de una tabla o a una vista también. Es decir, que podemos crear una consulta basado en una vista también. ¿Por qué? Porque la vista es el reflejo de una tabla, ¿no? Entonces podemos también. El where, la cláusula where que hemos usado en la vista, también la vamos a usar en la consulta. Y ya sabemos que el where nos implica condiciones, ¿no? Ya sean condiciones de filtro para extraer solamente algunos datos de la tabla o condiciones de emparejamiento, ¿no? Cuando hablamos de más de una tabla. ¿No se acuerdan, no? Cuando sacábamos información de más de una tabla para crear la vista, utilizábamos el where como condición de relación emparejamiento. Lo mismo se hace para la consulta. El where tiene la misma finalidad. Y además del where también tenemos el order by, ¿no? Para mostrar los datos ordenados, ya sea de forma ascendente o descendente. Entonces, si ustedes se fijan, la sintaxis de una consulta es exactamente igual que el de una vista. La diferencia fundamental ya la hemos visto, que solo nos sirve para leer resultados y generarlos lógicamente el momento que ustedes lo precisen. Pero las instrucciones vienen a ser las mismas. ¿Ya? Eso es lo que vamos a empezar a ver hoy día. ¿Ya? Pero antes de empezar a ver lo que son las consultas, quería mencionarles algo. El tema de la evaluación la voy a definir el día jueves, porque todavía no me han habilitado los laboratorios. No me han habilitado todavía, estoy a espera de eso, porque recién se ha tomado examen a los nuevos auxiliares, ya hay los nuevos auxiliares, pero se los tiene que ver eso en consejo facultativo esta semana para que ya ellos entren a sus funciones, ¿no? Que corresponden. Entonces, voy a definir la evaluación el día jueves con ustedes, ¿ya? Porque estoy a espera de eso. Bien. Entonces, veamos lo que son las consultas. No es que me haya olvidado, por si acaso quería aclarar. Estoy a espera de eso. Bien, vamos a hacer una consulta general. La consulta general se la hace a través de lo que es la sentencia select. Entonces aquí decimos select. Esos select asterisco from que nosotros hacíamos para la vista, eso es una consulta ya. Por ejemplo, tabla persona. Esto es una consulta. Eso ya es una consulta. Lo hemos utilizado varias veces, ¿no? Para mostrar el listado de las tablas, lo mismo. Eso ya es una consulta. Me genera el resultado, ¿no? Yo creo otra consulta, la vuelvo a ejecutar, este resultado desaparece y me muestra el nuevo resultado que voy generando de acuerdo a la consulta que yo voy ejecutando. Entonces, eso que ya habíamos estado haciendo anteriormente, eso ya es una consulta. Vamos a poner consulta general. Consulta, listado de una tabla. En realidad ya habíamos estado haciendo consultas nosotros. Consulta listado de una tabla. Así lo hacemos para listar el contenido completo de una tabla. Ahora, por ejemplo, consulta con algunos campos. Ya también lo habíamos estado haciendo. Cuando decíamos, por ejemplo, select, nombre, _p, el estado de campos, ¿no? Apellido, _p, apellido, _m. From,
tabla persona. Eso también es una consulta, que aquí estamos mostrando algunos campos de la tabla, ya no todos los campos. Y lo que hacemos era eso, ¿no? Poníamos los nombres de los campos que queríamos y indicábamos de dónde proviene. Entonces, fíjense, ejecuto y ahí me muestra solo lo que estoy solicitando, ¿ven? Entonces, genero lógicamente la tabla de resultados cada vez que yo ejecuto. Si vuelvo a ejecutar esta de acá desaparece. Vuelvo a ejecutar esta y me aparece el resultado de la consulta que yo he solicitado. Entonces, a eso nos referimos con que se generan lógicamente los resultados y solo me permiten leer lo que las tablas tienen, nada más. Ahora, en el caso, por ejemplo, ya también habíamos estado haciendo eso. Vamos a hacer una consulta para extraer la información de más de una tabla. Entonces, cuando hacíamos eso en la vista, que ya lo hemos hecho, ¿qué era lo que teníamos que colocar cuando trabajábamos con más de una tabla? ¿Recuerdan? La relación. La relación, pero aparte de la relación, ¿alguien recuerda? ¿Cómo digo? Cuando trabajamos con información de más de una tabla, ¿qué es lo que deberíamos poner? Select la tabla, su campo, Ya. así para cada campo que se va a manejar desde las distintas tablas. Eso, muy Luego, bien. ¿Luego qué? y abajo se las menciona las tablas con las que se está trabajando y después se las relaciona. Exactamente. Entonces, eso es lo que no tenemos que olvidar. Muy bien lo ha dicho su compañera. Entonces, colocamos el nombre de la tabla, por ejemplo, tabla departamento, punto, el nombre del departamento. Eso voy a verificar aquí para no equivocarme con los nombres. Nombre de. Entonces, aquí voy a poner nombre de. Coma. Voy a colocar la tabla persona, punto, el nombre de la persona, coma, la tabla persona otra vez, por más que vaya a sacar más de un campo de la misma tabla, tabla persona, punto, apellido, P, coma, tabla persona, punto, apellido M. ¿No? Entonces especificamos la tabla y el campo. Listamos las tablas de donde provienen los campos. Tabla persona. Y como decía su compañera, colocamos la condición de relación, cómo ellas se conectan. Ellas se conectan a través del ID del departamento, porque es una relación de uno a varios. Entonces en el Word colocamos eso, la condición de relación. Ponemos departamento, punto, el ID departamento, y emparejamos con su dato relacionado, que sería en la tabla persona, a través del ID departamento. Esa es la condición de relación o de emparejamiento. Ellas se comunican a través de ese campo. Entonces, cuando yo hago la extracción de la información de más de una tabla, procedemos de la manera que ya habíamos hecho para las vistas, ¿no? De la misma manera. Y sin olvidarnos la condición de relación. Entonces aquí me va a mostrar los datos que realmente existen dentro de la tabla, ¿no? Y aquí está el departamento, el nombre y los apellidos de la persona. No, aquí está. Entonces eso es cuando nosotros queremos extraer información. Y fíjense, ¿no? Aparece el resultado, pero si yo ejecuto otra, desaparece y me aparece el resultado de la consulta que nosotros estamos
seleccionando o ejecutando. Eso se llama entonces el resultado lógico. Entonces, fíjense que el procedimiento no cambia, es el mismo, tanto para las vistas como para las consultas. Lo que cambia es el cómo se aplica y el para qué se aplica. Ahora, por ejemplo, en el caso de que yo quiera hacer con un filtro y quiero extraer información de las dos tablas, ¿qué teníamos que adicionar en ese caso? ¿Alguien recuerda? Es lo mismo, pero se agrega en la condicional un and. ¿Ya? ¿Y en ese AND qué colocamos? El campo y bueno, ya si se va a buscar algo específico es un igual. Eso, muy bien, perfecto. Entonces, por ejemplo, el resultado que me arrojó esta última consulta era este, ¿no? Nombre y los apellidos. Por ejemplo, voy a ejecutarla otra vez esta de aquí. Aquí está el departamento, nombre y los apellidos. Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, solo los empleados del departamento de contabilidad, entonces todo esto me sirve. Y lo que yo voy a hacer es colocarle, como decía su compañera, un AND que vendría a ser la condición de filtro. Y voy a decir que la tabla departamento, punto, el nombre del departamento, sea igual a contabilidad. Contabilidad. Entonces esto lo voy a ejecutar. Y me va a generar ya un nuevo resultado solamente con el nombre del departamento que a mí me interesa, que en este caso es el departamento de contabilidad. Entonces, cuando hacemos con filtro, lo hacemos a través de esa condición de concatenación que es el AND. Entonces, fíjense que es exactamente lo mismo. Ahora, cuando yo les pregunto en las evaluaciones, diseñar una vista para tal y tal cosa, digamos. Diseñar una consulta para tal y tal cosa. Como ya hemos visto que hay una diferencia entre ambas cosas, generalmente, ¿qué me hacen? Pido consulta, me crean vista. Pido vista, me crean consulta. No es lo mismo. Tal vez las instrucciones, la forma de crear la vista o la consulta tienen instrucciones iguales o similares, pero el objetivo no es el mismo. Entonces, cuando se solicite la vista, es vista. Cuando se solicite consulta, es consulta. Ya han visto ustedes la diferencia. Entonces, en eso van a tener cuidado. Ahora, en el caso de la consulta con filtro, aquí yo estoy filtrando por el campo nombre de departamento. ¿Qué sucede si, por ejemplo, yo acá quiero ver otro departamento? ¿Con qué debo anexarlo a esta consulta? Por ejemplo, voy a hacer un select a la tabla de departamento. Aquí. Sí, departamento. Voy a ejecutar esta consulta. Tengo administración en redes, cobranzas y contabilidad, todos esos departamentos, ¿no es cierto? Ahora, si yo quiero que mi consulta con filtro me muestre al menos 2 departamentos, ¿qué debería anexar aquí? OR. Un OR. Entonces, OR, vamos a colocar aquí de la tabla departamento, punto nombre departamento, igual a recursos humanos. Voy a poner. Entonces aquí estoy haciendo ya un filtro por más de una condición. Entonces aquí me va a mostrar de contabilidad y de recursos humanos, ¿no? A eso nos referimos cuando queremos extraer información de más de un, o por 2 filtros en este caso, ¿no? Por más de un departamento. Podríamos también hacer una consulta, por ejemplo, para un campo calculado. Para un campo calculado.
Por ejemplo, vamos a hacer un listado acá. Voy a poner el otro select aquí porque voy a utilizar ambas tablas. Ya, quisiera hacer un campo calculado, a ver, por ejemplo, por la fecha de nacimiento de la persona. Entonces aquí voy a colocar select, asterisco, coma. El campo calculado, si quiero calcular la edad de la persona, ¿cuál era la fórmula que utilizábamos? ¿Alguien recuerda? La fórmula creo que era algo como hoy menos la fecha. Bueno, al revés. A ver, a ver. Pero usamos el year. Ya utilizamos las funciones de tiempo, ¿no ves? Porque para calcular la edad lo que hacemos es la diferencia entre el año actual y el año de nacimiento. Entonces usamos las funciones que me permiten extraer los datos específicos. Usamos en este caso la función año y la función que me devuelve la fecha actual es la función now, ¿no es cierto? Año de ahora menos el año del campo denominado fecha guión bajo de nacimiento, ¿no? Y aquí colocamos el título para la expresión, as edad. Y por supuesto especificamos de dónde son esos datos, de la tabla persona. Entonces estamos haciendo aquí la consulta con un campo calculado, que en este caso es la edad. Y aquí vamos a calcular ya el registro completo, incluyendo la edad de cada uno de los trabajadores, ¿no? Entonces, eso hacemos para campos calculados. Entonces, fíjense que, como van viendo, es lo mismo, ¿no? No va a cambiar. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Qué sucede si yo acá, además, quiero, ya hice la consulta, ya calculé la edad, pero además de la edad, me gustaría a mí, por ejemplo, solamente extraer la información de aquellas personas que tengan más de 25 años. ¿Qué debería añadirle a esa consulta? ¿Qué debería añadirle? La fórmula creo que era year, fecha, n. Creo que la misma la cláusula fórmula. where. Ya, muy bien, la cláusula where, fundamental. Where, y luego, Para edades, ¿no? claro, yo quiero mostrar solamente de las personas mayores de 25 años. Ya. Entonces sería usar la misma fórmula Ya, que usó arriba. ya, usamos la misma fórmula de arriba del select, correcto. ¿Qué más? Que sea mayor o no. Ya, que sea mayor o igual 25. mayor 45. igual a 25, ¿no ves? Entonces yo quiero mostrar todas las personas, pero que estas personas sean mayores de 25 años. Entonces la misma función, porque es un campo calculado, pero que me excluya a estos dos y solamente me muestre la persona con 37, ¿no? Porque es la única que cumple con la condición. Entonces esto lo voy a ejecutar. Y me va a mostrar solamente esa persona que cumple con la condición de tener más de 25 años, en este caso 37. Entonces estamos colocando ahí a la condición, ya estamos colocando más bien una condición de filtro basado en el campo calculado. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo les digo muestre al menos 2 ciudades? 2 ciudades
ciudades, origen de la persona e indique el departamento en el que trabaja. Ya, si yo les digo eso, por ejemplo, ¿cómo sería? ¿Serían datos de las dos tablas o no? Sí. Sí, datos de las dos tablas, ¿no? Entonces diríamos, ¿no? Por ejemplo, de la tabla departamento, si me están diciendo, indique el departamento en el que trabaja, entonces automáticamente yo sé que debe ir el nombre del departamento. Ujú, perfecto, ya está bien. Ahora me dice, consulta que muestre al menos 2 ciudades de origen de la persona. Voy a mostrar la ciudad, sí, en el select, pero además necesito un dato extra de la persona, ¿no? Entonces, de repente es importante que yo muestre el nombre, ¿no? Para saber de quién estoy hablando. El nombre de la persona. Podía mostrar los apellidos, podía mostrar el sueldo. En este caso yo voy a mostrar el nombre y lo otro que me pide, dice la ciudad origen de la persona. Entonces es importante el nombre de la ciudad, que también pertenece a la misma tabla. Ciudad de nacimiento, ciudad de origen. Ciudad N se llama el campo. Bueno, hasta ahí muestro el nombre del departamento, quién es y de dónde viene. Perfecto. Como son de 2 tablas, debo poner el nombre de las 2 tablas, de donde estoy extrayendo la información. Perfecto. ¿Qué más debo poner? Where. El where, la condición de relación, ¿no? Estas tablas se conectan a través del ID de departamento, entonces debo poner eso, departamento.id departamento igual a la tabla persona.id persona. Ellas se conectan a través de ese campo. ID departamento, perdón. Ahí, perfecto. ¿Qué más debería añadir? Un and. Un and. El nombre, la tabla y el campo ciudad, Ya, ¿qué la más? tabla persona, Ya, el campo ciudad, ¿qué más? que sea igual a algún departamento que ya haya insertado. Ya, indique, dice el departamento en el que trabaja, indique al menos 2 ciudades, si no dice departamento, ¿no? Hasta ahí, por ejemplo, yo la puedo ejecutar hasta ahí, miren. Hasta ahí me está mostrando el departamento y la persona. Y me dice de al menos 2 ciudades de nacimiento. Aquí tengo 2 ciudades, ¿no? Por ejemplo, podía poner Santa Cruz y Cochabamba y solo me va a mostrar los de Santa Cruz porque Cochabamba no tengo. O podría poner solo La Paz y Oruro, digamos, y solo me va a mostrar de La Paz porque de Oruro no hay. Entonces me va a mostrar de al menos 2 ciudades, dice, ¿no? De origen. Entonces yo elijo de qué ciudades quiero colocar. Entonces yo puedo poner así, tabla persona, punto, ciudad N, ¿no ves? Y puedo poner, miren, lo vamos a poner Santa Cruz, coma, Cochabamba. Voy a hacer eso, a ver qué sucede. Miren, me mostró el Santa Cruz. Fíjense que otra forma de hacer esto de aquí, porque hace un ratito hicimos de los nombres de los departamentos con esta otra consulta, ¿no? Colocamos el nombre del departamento igual a contabilidad o el nombre del departamento igual a recursos humanos. Entonces, de cualquiera de los dos o de los dos me iba a mostrar datos.
Entonces aquí estoy haciendo lo mismo, pero en vez de utilizar el OR, estoy usando el IN. El IN viene a ser el sinónimo del OR. Cuando querramos hacer un listado, como en el caso de las ciudades, de más de una ciudad, podemos colocar el IN y decir de qué ciudades queremos mostrar. En este caso yo coloqué Santa Cruz y Cochabamba. Solo me va a listar de Santa Cruz porque de Cochabamba no hay. Si hay de una, me muestra de la que haya. Si hay de las dos, me muestra de las dos. Y si no hay de ninguna, pues me mostrará como resultado vacío. Por ejemplo, si yo coloco aquí, en vez de Santa Cruz, voy a colocar Oruro, por ejemplo. Voy a ejecutar esta consulta. El resultado de la tabla lógica va a ser vacío, ¿no? Porque no existen personas registradas en ninguno de los dos, con ninguno de los dos departamentos. Entonces, este IN viene a reemplazar el OR. O pueden usarlo de esta manera, o pueden utilizarlo de esta manera. De cualquiera de las dos formas le va a dar el mismo resultado. Entonces aquí en vez de Oruro voy a poner La Paz, por ejemplo. No hay de Cochabamba, pero hay de La Paz. Entonces me debe mostrar el registro que haya de la ciudad de La Paz. Me va a mostrar un solo registro. ¿Sí? Entonces la función OR lo que hace es lo mismo que la función IN, perdón, hace lo mismo que la OR. Me permite evaluar más de una condición, en este caso son dos ciudades, ¿no? Entonces podemos decir aquí que la función IN me permite mostrar datos con más de una condición. Es el equivalente al OR, vamos a colocar. Entonces podemos utilizarlo de cualquiera de las dos formas, me va a dar el mismo resultado, y es como hemos visto acá, ¿no? Clarito en este ejemplo. Lo podía hacer de esta manera, o lo podía hacer de esta otra manera. Viene a ser su equivalente. ¿Está claro? Sí. Ahora, si yo les digo, por ejemplo, ¿cómo le harían esa consulta, la que acabo de anotar? Mostrar el dato del departamento y la persona filtrando por un rango de sueldo. Tomemos en cuenta que en la tabla persona, voy a hacer un listado de la tabla persona, tenemos esos datos, ¿no? Entonces quiero yo decir el quién, dónde trabaja, quién es, cuánto de sueldo tiene, pero mostrar solamente las personas que ganen un sueldo que esté entre, vamos a suponer, aquí tengo solamente 3 registros. Yo quiero aquellas personas que su sueldo esté entre 2.500 y 4.000, por ejemplo, podría decir. Si es entre ese rango, ¿cuántos registros me tiene que mostrar de los 3 que tengo? Entre 2.500 y 4.000. ¿Cuánto de los registros me debería mostrar? 1. 1, porque solamente uno cumple con la condición, ¿no ves? Bien, entonces lo haríamos de esta manera. Por ejemplo, esto de aquí me sirve. Esto de aquí yo lo voy a copiar. Ya, solamente que aquí le voy a añadir el sueldo. Tabla persona, punto sueldo. Ahí, por ejemplo, si yo hago eso,
Hasta ahí. Me va a mostrar eso. ¿Ya? Me va a mostrar eso. Ahora, si yo quiero mostrar solamente entre 2.500 y 4.000, el que cumple con esa condición es este primero. ¿Qué debería añadirle aquí? El AN. El A. AN es ¿Ya? la tabla personas y Ajá. su campo sueldo Ujú. que sea mayor o igual a 2.500. ¿Ya? Después otra vez el AN para establecer rangos, ¿no? Ujú. Igual otra vez el campo, la tabla persona Ujú. con el campo sueldo, en este caso menor sería ya menor o igual a 4.500. Exacto. Excelente lo que dijo su compañero. Así lo podemos hacer con el A. Ahora, yo podía hacer así también, ¿no? Está perfecto lo que dijo su compañero. Esa es la forma. Tabla persona punto sueldo. Fíjense, lo que dijo su compañero es correcto. Utilizo el AND para concatenar los dos valores, ¿no? Entre 2.500 y 4.000 dijimos, ¿no? O él decía 4.500. Yo quiero 4.000. Porque si coloco 4.500 me va a salir este y dijimos que solamente cumplía con la condición el primero. Entonces para eso coloco entre 2.500 y 4.000, ¿ya? O 4.999, digamos, ¿no? Si quisiera un rango mayor, o 4.499 sería en este caso. Bien, vamos a ver qué resultado nos devuelve. Twin, aquí yo me equivoqué un poquito, ahorita vamos a ver qué tengo. ¿Ven? Entonces, el between, al igual que el in, que es un equivalente al or, el between es un equivalente a ese and que nosotros deberíamos colocar para establecer un rango. Su compañero muy bien lo dijo. Persona punto sueldo mayor o igual a 2.500, and, otra vez, persona punto sueldo menor o igual a 4.000. Esa es la forma en cómo lo podríamos hacer. O, en vez de hacer esas dos condiciones para este campo, colocar solamente una vez el campo, la función between, y que me solamente extraiga lo que figura dentro de este rango. Para eso le decimos between. Between quiere decir entre 2.500 y 4.000. ¿Ya? Ese sería su equivalente al ante, ¿no? Entonces la función, ¿sí? No me lo entiendo por qué volvió a ponerlo o sea, por qué lo mostró el de 2.500 nuevamente. No sería que no tendría que mostrarlo. Lo que pasa es que cuando usted usa el between, me muestra también los valores extremos. Entonces, aquí es como yo diga, persona punto Ah, sueldo mayor o igual a sí, sí, es 2.500 que está y diciendo persona igual. por eso. Si yo Ah, digo ya. persona punto sueldo mayor o igual a 2.500 y persona punto sueldo menor o igual a 4.000, me lo va a incluir el 2.500. Ya, Entonces, ya, el gracias. between me muestra los valores extremos. O sea, es como yo utilice el mayor igual. Sí. ¿No ves? Sí, Es por ingeniero. eso que me muestra solamente esto. No aparecen los demás porque los otros están sobre este valor. Sí, Entonces la perdón. función, no hay problema. La función between me muestra valores comprendidos entre un rango, incluyendo, aquí lo vamos a aclarar, incluyendo los valores extremos.
extremos. Entonces, si hay un sueldo de 4.500, de 4.000, perdón, me lo va a mostrar el 4.000. Pero si no hay sueldo de 4.000, no va a mostrar, digamos, va a mostrar hasta donde encuentre, ¿no? Entonces va a incluir el 4.000 y el 2.500 si es el caso de que existe. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a volver a copiar. Voy a colocar, a ver, aquí. Podría hacerlo así también, que sería lo mismo. Va a mostrar el mismo resultado. Entonces estoy excluyendo, aquí incluyendo los valores extremos, ¿no? Entonces el between hace eso. Muestra los valores comprendidos entre un rango incluyendo los valores extremos. Entonces es más corta de repente la consulta si nosotros la hacemos de esta forma, ¿no? Que yo les estoy mostrando. ¿Les parece más corta o no les parece más corta? Sí. Entonces pueden utilizar, pueden reemplazar su OR por el IN, o pueden ustedes reemplazar el AND por el between, dependiendo cómo les parezca más conveniente, salvo que yo les diga, por ejemplo, mostrar los valores o los rangos de sueldo, mostrar los datos de los trabajadores cuyos sueldos tengan un rango entre 7.000 y 8.000, por ejemplo, y utilizando la función between, ustedes usan. Pero si yo no les especifico, entonces ustedes pueden utilizar cualquiera de las dos opciones, la que para ustedes les parezca más simple o con la que ustedes recuerden más. De cualquiera de las dos formas ustedes pueden hacerlo, como prefieran. ¿Está claro hasta ahí? Está claro, Inge. Perfecto. Bien, ahora existen también dentro de lo que son las consultas, lo que llaman las funciones de agregado. Existen ciertas funciones dentro de las consultas que me permiten extraer resultados generales. Ya, dentro de esas funciones de agregados tenemos la función sum, tenemos la función ABG, que vendría a ser promedio, la función count, contar, y la función max, valor mayor, o la función min, valor menor. Estas son funciones de agregado que se utilizan sobre un campo numérico en particular y solo devuelven un resultado, ¿no? Resultados generales, no resultados para que me vayan a hacer un cálculo de registro a registro, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la tabla persona tenemos un campo numérico que es el campo sueldo. Entonces yo podría decir aquí, select, por ejemplo, sum, sueldo, as, total planilla, por ejemplo, from, tabla persona. Entonces yo con una función de agregado sum puedo mostrar el total que la empresa mes a mes paga en sueldo a los empleados. Estoy aplicando la función sume, toda la columna sueldo, y asígnele el nombre de total planilla, por ejemplo. Entonces puedo usar esa función de agregado y me va a indicar, según los datos que yo tengo almacenado en la tabla persona, la sumatoria total de todos los sueldos de los empleados registrados. Entonces en este caso, por ejemplo, me va a sumar esto. 2.500 más 5.000 más 4.500, que va a ser un equivalente a los 12.000. ¿Ya?
Entonces eso es lo que me muestra. Eso es lo que me muestra la función de agregado. Entonces las funciones de agregado son estas funciones que me devuelven resultados generales. Son aquellas que ejecutan un cálculo general sobre las tablas. Esto es para mostrar totales. Que yo tengo un cálculo general sobre un campo numérico en las tablas. Así sería mejor. Un campo numérico en la tabla. Tabla o tablas, dependiendo. O si hay más de una. A eso se refieren estas funciones. Ya, por ejemplo, aquí dentro de esta misma consulta yo puedo generar más de un campo calculado. Por ejemplo, quisiera yo el sueldo promedio. Entonces puedo decir ABG, quiere decir sueldo o promedio, ABG, averaje, ¿no? Average, sobre el campo sueldo. Vamos a colocar as sueldo promedio. Por ejemplo. Entonces, si yo ejecuto esta consulta, me va a calcular que el sueldo promedio es 4,000. Y cuando hablo de eso, hago referencia a 2,500 más 4,500 más 5,000 dividido entre 3, 4,000, ¿no ves? Que es lo que me muestra acá, el sueldo promedio. ¿Se comprende? ¿Se comprende, jóvenes? Sí, Ahora aquí, por ejemplo, yo puedo también el más. Fíjense que lo estoy haciendo sobre sueldo porque es un campo numérico que necesito. Haz sueldo mayor. Entonces, en el caso del sueldo mayor me tiene que mostrar el 5,000 o el min sobre el campo sueldo. Haz sueldo menor. Fíjense que los títulos de los campos los estoy colocando con guión bajo. Entonces aquí estoy haciendo el cálculo con todas esas funciones que les he mencionado, pero todas basado en el campo sueldo. Ahí está. El sueldo más alto y el sueldo más bajo, ¿no? Con 5,000 y 2,500. 5,000 y 2,500. Entonces a eso le llamamos funciones de agregado dentro del SQL. Ya son funciones que me devuelven eso. Me devuelven valores resultados, valores generales sobre un campo numérico. Y si ustedes se van fijando, cuando yo le doy recargar aquí a mi panel, en ningún momento aparece una consulta, ¿no? Porque ya habíamos dicho que las consultas se generan lógicamente cada vez que ustedes solicitan el resultado. ¿Preguntas hasta aquí o se entiende lo que son las consultas? Ninguna, Inge. Perfecto. Muy bien, hasta aquí vamos a quedar hoy día. Quedamos hoy hasta aquí. Vamos a detener la grabación.